Bien, estimados colegas, bueno, este curso, digamos, este webinar está asociado a un curso que es el curso que está en la finanza en construcción. La modalidad de este curso es tanto online, digamos, tiempo real, y también en forma diferida, que se denominan como sincrónico y asincrónico. Entonces, bueno, normalmente el saludo de la sesión es: buenas noches, estimados colegas sincrónicos y asincrónicos, haciendo referencia no tan solo a las personas que están online, sino que a quienes también ven la grabación de las sesiones de los cursos. Entonces, vamos a hoy día a hacer un repaso, ¿no es cierto?, de este tema, que diré que es bastante interesante, porque lo que estamos haciendo es diría yo, mm, estamos haciendo converger temas que normalmente se ven en forma separada, digamos, es decir, la gestión de costo, el control de costo de proyecto, de presupuesto, normalmente se ve en forma separada de lo que es la contabilidad y la finanza. Sin embargo, todos estos temas tienen algunos elementos en común, y hace que en realidad nosotros podamos ver esto en términos integrales. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la estimación o hacemos la evaluación de un proyecto, normalmente ocupamos lo que se llama la tasa de descuento. Ahora, la tasa de descuento es algo que se calcula a través de herramientas del área financiera, y es no tan solo un número, digamos, que a veces a alguien se le podría ocurrir, sino que obedece a un cálculo que normalmente está basado en el costo del dinero de acuerdo a cómo una empresa se financia, digamos. Entonces eso hace de que el dinero tenga un cierto valor, un cierto costo para alguna empresa, y por lo tanto cualquier ganancia que uno espere tiene que ser por sobre ese costo, y por lo tanto ahí nace el concepto de la tasa de descuento en función de cuánto le cuesta el dinero a una empresa. Pero normalmente nosotros en proyectos y en evaluación de proyectos muchas veces recibimos esta tasa solamente como un número ya generado, un número dado. Lo mismo que la contabilidad también se separa, pero hay ocasiones en que la contabilidad y el control de costos, por ejemplo, pueden ir en paralelo. De hecho, es razonable que así sea. Por ejemplo, en algunos proyectos, yo estaba en proyectos donde la razón de una empresa muchas veces se debe a, por ejemplo, la ejecución de un proyecto, y ese proyecto pasa a ser la operación de una empresa que se genere para ejecutar un proyecto, y por lo tanto todo el movimiento que se realiza dentro del proyecto en realidad se trata directamente en forma formal, de manera formal, en contabilidad, porque corresponde también a la operación de la empresa. Entonces, en forma simultánea, cuando se da esta situación, por ejemplo, tenemos que la contabilidad es un respaldo, sirve como respaldo para poder determinar presupuestos, para determinar costos reales incurridos en función de un proceso formal que tiene que ver a veces, ¿no es cierto?, con la forma de que nosotros registramos los movimientos de una empresa para efectos tributarios, para efectos de determinar en forma precisa cuáles son los resultados de una empresa. Y luego que nosotros terminamos de ejecutar un proyecto, normalmente esto va a pasar a operaciones, y durante las operaciones lo que nosotros vamos a hacer es que eh, deberíamos, ¿no es cierto?, durante la operación o la producción propiamente tal de un proyecto, deberíamos de ratificar lo que en algún momento se pensó como evaluación de proyecto, y por lo tanto producir los flujos, la entrada y los ingresos de los flujos de caja, de tal manera que nuestra operación sea igual o mejor de lo que se pronosticó en algún momento para hacer la evaluación del proyecto. Entonces, todos estos elementos van siendo eh, congruentes, van siendo eh, convergentes, tienen relación unos con otros, a pesar de que en general nosotros lo vemos de manera separada. Por ejemplo, si yo he trabajado en diferentes empresas con diferentes roles dentro del mercado, y por ejemplo la gente que trabaja en clientes
los que son clientes, propietarios, normalmente van a ver los proyectos desde el punto de vista de su rentabilidad en el largo plazo, una vez que los proyectos entran en operación. Los contratistas, normalmente, cuando somos contratistas, vamos a ver la implementación, la ejecución de la implementación o la materialización de un proyecto en términos de margen. Nosotros, cuando somos contratistas, evaluamos el resultado en el mismo momento en que nosotros terminamos de ejecutar una obra, nosotros decimos cuánto realmente ganamos o perdimos en el proceso. Y esto, por lo tanto, es una visión que tiene que estar relacionada con el mediano y corto plazo, digamos, porque nosotros, mientras ejecutamos la obra, vamos ganando, ¿no es cierto?, o generando el margen que finalmente que se va a traducir en la utilidad. Y el propietario del proyecto empieza a ver el resultado de su inversión una vez que el proyecto empieza en operación y se empiezan a proyectar los flujos futuros. Entonces, la visión respecto de un contrato o de un proyecto va a cambiar dependiendo de cuál sea nuestro rol dentro de la industria. Pero lo cierto es que todo esto, si lo colocamos, por ejemplo, como está indicado en la gráfica en pantalla, en una visión general, ¿no es cierto?, como dicen en inglés, digamos, el big picture, ¿no es cierto?, vemos la película completa, podemos ver, por ejemplo, que nosotros vamos a tener que por una necesidad de mercado vamos a, por ejemplo, en algún momento generar algún producto nuevo o vamos a ampliar la operación de un negocio dependiendo de qué tipo en qué momento nosotros estemos dentro de la operación comercial de una empresa, si estamos cuando recién se inicia o si estamos durante su ejecución, vamos a tener diferentes estrategias de crecimiento o de implementación de proyectos. Pero esto siempre va a obedecer naturalmente a la existencia de una necesidad dentro del mercado. Nosotros detectamos una necesidad y vemos cómo, dependiendo, como digo, en qué situación estemos dentro de una empresa, es cuál va a ser la estrategia que vamos a colocar, pero finalmente, cuando nosotros detectamos esta necesidad, planteamos una solución que se va a materializar a través de la ejecución de un proyecto. Cuando nosotros evaluamos el proyecto, pensamos si va a ser rentable o no, si es buen negocio o no ejecutar el proyecto. Normalmente vamos a tener que hacer una proyección de flujos a través de flujo de caja con una tasa de descuento, como decía, que es un flujo de caja descontado, que se utiliza una tasa de descuento en la cual nosotros exigimos que un proyecto debería tener para que sea rentable para nuestra empresa. Y bueno, aplicaremos las técnicas adecuadas o respectivas que vamos a mencionar parte de ellas en esta misma presentación. Entonces, cuando nosotros evaluamos un proyecto, trabajamos sobre una rentabilidad esperada y en función de esa rentabilidad, si cumple ciertas condiciones, nosotros invertimos en el proyecto o no. Una vez que se determina la ejecución del proyecto, nosotros normalmente vamos a generar un presupuesto, que va a ser un presupuesto de construcción, un presupuesto de inversión, y en función de eso nosotros vamos a tener que ir aplicando diferentes técnicas de control de presupuesto, de control de costos, de tal manera que nosotros veamos y vamos revisando durante la implementación, la materialización de un proyecto, si estamos dentro de lo presupuestado, de lo originalmente pensado que iba a resultar nuestro proyecto, o si tenemos que hacer algunos ajustes a ese presupuesto en función de la realidad que enfrentemos durante su ejecución. Y eso lo vamos a hacer con un control de gestión. El control de gestión, si lo vemos desde un punto de vista de un marco general, como la gestión de ejecución, nosotros podemos pensar, por ejemplo, como un sistema de gestión implementado a través de las herramientas que nos presenta el PMI, el Project Management Institute, con su estándar que es el PMBOK, que es la guía para la dirección de proyectos. Y con este documento, ¿no es cierto?, que es un estándar, es una norma, vamos a implementar un sistema de gestión que nos va a ayudar a ejecutar un proyecto. Dentro de este sistema de gestión, que ves varias áreas, también vamos a ver cuáles son las que trata este sistema. Vamos a implementar dentro de ellas la gestión o el área de gestión de control o el área de gestión de costos, que incluye dentro de sus procesos el control de costos.
Entonces, con el control de costos nosotros vamos a revisar cuál es nuestra gestión, cómo estamos desarrollando un proyecto desde el punto de vista económico, digámoslo. Entonces, implementamos esta gestión y vamos a poder revisar al final de la ejecución, del periodo de ejecución, cuál es el resultado, cuál es el margen que nosotros hemos producido con nuestra operación de implementación, que la podemos ver como cliente, como el budget, ¿no es cierto?, el presupuesto de implementación del proyecto, que naturalmente tiene una forma de control que es de evaluación directa, o lo podemos ver también como contratista con un sentido similar. Vamos a tener un presupuesto y vamos a revisar cuál es la rentabilidad, cuál es el margen que nosotros hemos producido con nuestra operación y que nosotros, como decía, vamos a poder determinar en forma precisa cuáles han sido nuestras ganancias o pérdidas por el hecho de ejecutar un proyecto. Luego, cuando nosotros ya hemos terminado la ejecución de un proyecto, su materialización, entonces vamos a pasar con este proyecto o vamos a transferirlo a la parte de operación, a la parte operativa, y ahí nosotros entonces vamos a empezar con su explotación comercial y para ello ya en forma definitiva vamos a aplicar directamente para la verificación de nuestra operación las herramientas que nos otorgan la contabilidad y las finanzas. Ahora, la contabilidad también se utiliza durante la ejecución del proyecto porque nosotros todas las operaciones comerciales que desarrollamos dentro de la empresa debemos registrarlas para los efectos de registro de nuestros movimientos y para poder también naturalmente realizar nuestras declaraciones y en vistas a los pagos de impuestos correspondientes a la actividad comercial que nosotros tengamos. En la contabilidad en sí también nos va a va a ser una herramienta de control de costos. También deberíamos tener un presupuesto contra el cual comparar nuestra eficiencia operacional. Y en función de esto también, con esta herramienta nosotros vamos a calcular el resultado operacional y en función de esto vamos a poder determinar cuál es la rentabilidad real de la operación del proyecto, que finalmente va a ser la retribución que tenga el propietario o el inversionista por el hacer, ¿no es cierto?, el colocar dinero en un proyecto. Entonces, como ustedes ven en este concepto general, nosotros en todas las etapas vamos mezclando conceptos de finanzas, de contabilidad y de costos en forma simultánea durante diría yo, durante la gestación de la solución de una necesidad de mercado hasta su operación y explotación durante su vida útil. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos elementos, nosotros estamos hablando de mercado, ¿no es cierto? Estamos hablando de ejecución, de materialización de la inversión y luego estamos hablando de explotación de la inversión una vez que se ha materializado su implementación. Entonces tenemos, tal vez dentro de los ciclos, tenemos tres etapas principales que son relacionadas con el negocio, la implementación del negocio, la materialización de la solución y luego la explotación de la solución a lo largo del tiempo. Entonces estos tres elementos van a pasar por diferentes etapas que nosotros vamos a revisar dentro de este curso y vamos a ver que, por ejemplo, lo primero es entender cómo funciona el mercado. El mercado funciona y se expresa a través de dos curvas principales que se denominan la oferta y la demanda. Las características principales de estas gráficas, de estas funciones, finalmente nosotros podemos determinar funciones de cómo reflejar la cantidad, por ejemplo, que puede demandar el mercado de acuerdo con un cierto precio. Entonces nosotros vamos a generar lo que se denominan las curvas de demanda, la fórmula de las curvas de demanda y también las fórmulas o las ecuaciones de las curvas de oferta. En términos conceptuales, nosotros podemos decir, por ejemplo, que las personas del mercado va a querer comprar la mayor cantidad de bienes posible al menor precio posible y va a querer comprar la menor cantidad posible cuando el precio es mayor.
Eso hace que la curva sea una pendiente negativa como la que tenemos en pantalla y que grafica entonces esta intención de compra. Ya, entonces el mercado va a querer comprar menos unidades mientras más caro o mayor sea el precio, y va a querer comprar mayor cantidad de unidades a medida que el precio va disminuyendo. Ya, y ese es un comportamiento lógico del mercado, ¿no es cierto? Entonces esto nos va a ayudar a generar fórmulas. Nosotros vamos a ver también cómo se generan en términos generales estas fórmulas, de tal manera que tengamos la posibilidad, eventualmente, si nosotros lo estimamos, de poder generar estas fórmulas eh, para determinado elemento. Si lo vemos desde el punto de vista de la construcción, podemos hablar por ejemplo, si nos vamos al lado industrial, eventualmente del precio de la energía, y eso va a tener relación con la demanda energética, y eso va a tener relación con la implementación de proyectos de energía. Si estamos hablando de infraestructura, podemos hablar de cuánto vale las casas habitaciones, por ejemplo, establecer un valor por metro cuadrado, o de unidades también. Bueno, podemos hacer una serie de combinaciones. Lo importante es que nosotros entendamos los conceptos, cómo funciona, porque luego vamos a ver dentro del mismo curso cómo se comportan estos elementos principales o estos factores de la economía, de tal manera de que podamos tener el entendimiento del concepto, ya, porque con eso nosotros podemos a veces determinar cuál es la tendencia dentro de un determinado mercado, si aumenta la oferta, si vamos a tener más oferta, es decir, si vamos a tener más unidades disponibles en un mercado. ¿Qué pasa con el precio? Vamos a ver también algunos cómo se comporta este mercado de acuerdo con la influencia, por ejemplo, de la incorporación de impuestos o algunas medidas que pudiera tomar el Estado respecto de la regulación del mercado. Entonces vamos a tener que la otra curva, que va a ser representativa o importante respecto de lo que nosotros vamos a entender dentro del mercado, va a ser la oferta, que vendría siendo como la contraparte, ¿no es cierto?, la otra cara de la medalla de la demanda. Y la oferta tiene un comportamiento inverso, es decir, eh, nosotros como oferentes vamos a querer vender la menor cantidad posible al precio más bajo, y vamos a querer vender la mayor cantidad posible al precio más alto. Ese es el raciocinio, y hace de que esta curva, ¿no es cierto?, tenga una pendiente positiva. Ahora, cuando nosotros juntamos estas dos curvas, vamos a tener lo que se conoce como el equilibrio de mercado, y que se materializa, ¿no es cierto?, en el punto de cruce entre estas dos ecuaciones, dentro de el encuentro de estos dos factores de la economía. Entonces vamos a tener que, para los efectos del mercado, ¿no es cierto?, esta unión de las curvas de oferta y demanda van a producir un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, donde el mercado va a querer consumir una cierta cantidad producida a un determinado valor. Ese es desde el punto de vista del mercado, digamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo unimos esto con nuestra empresa? Entonces vamos a hacer ahora una revisión rápida y general de cómo nosotros hacemos la relación entre empresa y mercado. Para eso vamos a ver primero el concepto general de la utilidad en términos simples, ¿ya? Esta ecuación, que las utilidades son iguales al precio de venta menos el costo medio, es la ecuación más simple que nosotros podemos encontrar respecto de la utilidad. Ahora, esta ecuación que nosotros tenemos en pantalla nos sirve también para tomar en ocasiones decisiones, y para poder entender cómo nosotros vamos a hacer o vamos a implementar diferentes tipos de estrategias respecto de cómo nosotros llevamos nuestro negocio. Entonces, existen dos estrategias generales cuando nosotros vemos cómo enfrentamos el mercado. Una es la diferenciación y la otra es el líder en costos. Son estrategias genéricas, digamos, que también vamos a revisar con un poco más de detalle durante el curso, y que básicamente se basan principalmente se basan inclusive en esta ecuación tan simple como decir de que las utilidades van a ser igual al precio de venta menos el costo medio.
Entonces, si lo vemos a la inversa, nosotros podemos decir que el precio de venta va a ser igual al costo medio más las utilidades esperadas. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos jugar un poco con estos conceptos que son básicos para poder determinar cuál puede ser nuestro precio, cuál puede ser nuestra utilidad o cuál debería ser el costo esperado o el costo medio que nosotros deberíamos de tener dentro de un proceso para poder ser competitivo o para poder estar dentro de los valores del mercado. Entonces, en términos gráficos, ¿no es cierto? Vamos a tener que el costo medio tiene la forma de la curva que tenemos en pantalla, que es una forma parabólica, y esta curva parabólica lo que dice, lo que indica es que en la medida que nosotros aumentamos la cantidad de unidades producidas, vamos a ir optimizando nuestro costo de producción hasta cierto punto, hasta un cierto límite, ¿no es cierto?, sobre el cual ya cualquier unidad adicional que nosotros produzcamos va a ser con un costo mayor. Esto es porque nosotros siempre vamos a tener de alguna forma los rendimientos, los conceptos de rendimientos decrecientes, en donde nosotros llegamos a un cierto punto donde los rendimientos de cualquier cosa que hagamos empieza una especie de saturación, digamos, y con esa saturación entonces nosotros vamos a aumentar los costos por unidades y por lo tanto la curva va a empezar a subir el costo en la medida que aumentamos la cantidad producida. Entonces el costo medio, que en el fondo es cuánto nos cuesta producir cualquier unidad dividido por la cantidad de unidades, nos va a dar un costo medio y con eso entonces nosotros tenemos este tipo de gráfica. Ahora este tipo de gráfica a nosotros nos sirve porque con ella vamos a determinar cuáles son nuestros rangos de utilidades, ¿ya? Si es que estamos aún produciendo utilidades o no, y cuáles son los rangos entre los cuales nosotros nos conviene producir. Entonces nosotros vamos a tener que, nuestra producción va a ser rentable mientras estemos dentro de los rangos que se dan dentro de la cantidad producida entre Q1 y Q2 del gráfico. Si estamos bajo Q1, vamos a estar perdiendo dinero, digamos, vamos a producir pérdidas porque nuestro costo va a ser mayor que el precio de venta, y si producimos más que Q2, también vamos a estar en un rango de pérdida porque vamos a tener un costo mayor también que el precio. Ahora, los tipos de costos, nosotros vamos a revisar los conceptos de cada uno de ellos en el curso, son varios, digamos, y normalmente a veces nosotros manejamos algunos de ellos. Entonces, cuando nosotros realmente queremos tener una buena idea de cómo manejar nuestros costos, de cómo manejar nuestros presupuestos, y particularmente cómo manejamos nuestra negociación, es bueno tener presente cuáles son los costos que nosotros vamos a tener en cualquier operación. Entonces tenemos costos fijos, costos variables, costo medio, costo marginal, costos directos, costos indirectos, costo hundido, costos extraordinarios, discrecionales, escalonados, y también tenemos gastos financieros y gastos generales. Entonces, con todos estos conceptos, nosotros podemos armar precio de venta, podemos armar presupuesto, de acuerdo con las diferentes combinaciones que nosotros necesitemos en función de los objetivos que persigamos. El otro concepto que también va a ser interesante que nosotros conozcamos va a ser el del costo marginal. El costo marginal en el fondo es o corresponde a cuánto nos cuesta a nosotros producir una unidad adicional por sobre la cantidad que nosotros estamos produciendo. Este concepto en el fondo nos va a servir para ver cuál es la sensibilidad de nuestra producción y determinar cuáles son los puntos óptimos de venta, de precios de venta y de cantidades de producidas para algún producto que nosotros tengamos. Y esto es aplicable a productos que pueden ser bienes, ¿ya? Bienes, cualquier bien, como a lo mejor podemos pensar no sé, en televisores o electrodomésticos o muebles, cualquier cosa nosotros podemos analizarlo con este sistema, incluyendo también naturalmente, si lo vemos desde el punto de vista de la construcción, podemos verificar materiales de construcción, podemos ver también
productos terminados como casas habitacionales o como locales comerciales, etcétera, construcción en general. Todo esto también se puede graficar y lo podemos pasar a este tipo de curva. La idea del curso es que nosotros entendamos cómo funcionan los conceptos frente a cualquier mercado, en este caso, cómo opera teóricamente, de tal manera que nosotros tengamos los conceptos, porque, por ejemplo, eh, me ha tocado estudiar presupuesto y en esos estudios, por ejemplo, a nosotros a veces nos toca decidir en términos estratégicos cuál es el precio que nosotros queremos colocar dentro de una oferta y a veces entonces hacemos análisis de costo marginal para saber hasta dónde nosotros podemos incrementar. En algunos casos, en algunas estrategias, nosotros podemos definir que manejamos algún presupuesto dentro de un portafolio y podemos decir entonces que lo que deseamos de un contrato en particular es que nos cubra costos fijos o que nos cubra nos ayude a cubrir costos fijos, que cubra los costos variables o eventualmente si nosotros, como decía, queremos negociar, también podemos manejar los conceptos marginales de tal manera que nosotros sepamos cuál es el precio que nosotros podemos colocar por unidades adicionales producidas, que vendría siendo, por ejemplo, una variación de obra. Nosotros podríamos determinar cuáles son los precios que a lo mejor si es que necesitamos estudiarlo para poder realizar una optimización de los valores, podemos hacer este análisis de costo marginal. Muchas veces nosotros, si es que no es necesario hacer optimizaciones de precio, solamente aplicamos el mismo valor que nosotros teníamos en un cuadro de precio, digamos, fijado como precio medio, digamos, para una producción determinada. Pero los valores cambian en la medida que nosotros aumentemos o disminuyamos la producción. Y eso nosotros lo vamos a entender, lo vamos a revisar en función de los conceptos que vamos a adquirir con estas gráficas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta unión entre el mercado y la empresa, vamos a ver que el precio de equilibrio, que va a ser el precio de venta que nosotros deberíamos de tener en algún producto dentro de nuestra cartera, lo vamos a revisar en función de la curva de costo medio y costo marginal y con eso nosotros podemos determinar cuáles son los rangos de utilidad esperados. Vamos a ver también qué pasa si nosotros tenemos un precio mayor o menor eh, y cómo se comporta el mercado. Cuando los precios del mercado, por ejemplo, bajan por el nivel de costo medio, en ese momento empiezan, por ejemplo, a quebrar algunas empresas, lo que disminuye la oferta y al disminuir la oferta aumenta el precio y al aumentar el precio, ¿no es cierto?, aumenta el precio de mercado o de equilibrio de mercado y vuelve nuevamente a una franja de producción en la cual algunas empresas ya empiezan a tener rentabilidad positiva con su operación. Si aumenta mucho la cantidad de empresas, ese valor va a aumentar la oferta y el valor va a caer nuevamente y así se van produciendo los equilibrios. Todo esto que lo menciono ahora en palabras lo vamos a ver en términos gráficos también dentro del curso, de tal manera que nosotros entendamos cómo se mueven, ¿no es cierto? Lo que a veces se denominan las fuerzas de mercado, cómo se mueven para determinar los precios de equilibrio y cómo eso influye dentro de la determinación de nuestros precios, nuestros costos y cómo determina esto puede ser nuestro nivel de rentabilidad. Ahora, todo esto de mercado nos va a servir para determinar, por ejemplo, lo que mencionaba, cuáles son las tasas esperadas, cómo nosotros podemos evaluar algún proyecto, si es que puede ser rentable o no. Entonces nos va a proveer de información necesaria para hacer evaluación de proyectos. Y después cuando estamos en operación, eso es antes de la ejecución de un proyecto, y después cuando ya estamos en operación, esta misma información nos va a servir para poder determinar cuáles son las proyecciones de nuestro mercado y cómo eso afecta a nuestras operaciones. Entonces vamos a tener ahora que proyectos y operaciones se van a juntar. Al principio partimos como teníamos en la gráfica inicial, partimos del mercado, pasamos a proyectos a través de un análisis de mercado, luego de proyectos vamos a pasar a operaciones. Entonces, como lo mencionaba en la lámina inicial, estas operaciones nosotros las vamos a revisar, particularmente la que se refiere a la implementación o la materialización de un proyecto a través de la implementación de un sistema, que es el que ofrece el PMI, como decía el Project Management Institute, a través del PMBOK,
que sería el Project Management Book of Knowledge, o como lo conocemos en español, la guía para la dirección de proyectos, nos va a plantear un esquema de gestión eh, indicándonos diferentes áreas de gestión las cuales nosotros vamos a implementar para gestionar un proyecto, para materializar un proyecto. La característica principal de un proyecto, y por eso he transcrito la definición, es que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyecto, normalmente vamos a hablar de la implementación de todo el sistema necesario para producir la primera unidad. ¿Ya? Entonces, el primer auto es el prototipo y eso es un proyecto. De ahí, del segundo auto, hacia los millones que siguen después, o cientos de miles, como producen las fábricas automotrices, por ejemplo, van a hacer producción. Pasan a producción y tienen un sistema distinto de gestión que se basa principalmente en la gestión general de empresa, y nosotros en los proyectos ocupamos, además de la gestión general de empresa, la gestión de proyectos. Entonces, en este curso la idea es dar una visión general de qué es lo que propone el PMI en este estándar. Lo realizamos en forma rápida en una sesión, pero sí viendo cuáles son los detalles más importantes, de tal manera que ustedes puedan tener por lo menos una visión, aunque sea general, una visión útil de qué es lo que es y en qué consiste este sistema de gestión. En términos generales, en términos amplios, el PMI es una organización que tiene por objetivo la profesionalización, la estandarización de la gestión de proyectos. Tiene 700.000 miembros que están entre personas que son afiliados, ¿no es cierto?, simpatizantes del PMI, como también personas que son profesionales certificados, están dentro de este grupo y va creciendo en forma exponencial. Todos los años se incorpora una cantidad importante de profesionales que además de alguna manera conformamos una especie de red internacional que se dedica a esto, y hay mucha gente que participa de manera activa dentro de las actividades del PMI, y ya se transforma esto también en una buena, en un grupo de networking, ¿no es cierto?, de relacionamiento a nivel profesional de personas que se dedican a la gestión del proyecto. El PMI tiene su base en Estados Unidos y también tiene oficinas locales, digamos, que se llaman capítulos, que son como una especie de agencia o representantes del PMI de Estados Unidos en cada país. Yo diría que por lo menos para los efectos nuestros están en toda Latinoamérica. Hay algunos países sí que no están, pero en general está en Perú, en Chile, por lo menos están. Y estos capítulos lo que hacen es centralizar las actividades globales que implementa el PMI, además de implementar o generar actividades locales propias, ¿no es cierto?, en cada uno de los países donde están presentes estas, digamos, oficinas de representación del PMI. Entonces, nosotros cuando hagamos este recorrido vamos a verificar cuál es la estructura del PMBOK, la cual se basa principalmente en la definición de 10 áreas de gestión, ¿ya?, que son las que están en pantalla. Hoy en día, la última revisión, no sé si habrá cambiado este mes, pero ya estamos a punto de recibir, se supone, es probable que salga este mes, la revisión, la edición en español de la última edición, que es la quinta, que hasta por lo menos un par de días atrás estaba solamente en inglés, pero ya está en proceso de traducción a diferentes idiomas, y yo creo que probablemente este mes debería de salir en español, porque por lo menos lo que ha sucedido en otras ocasiones es que luego de un año de publicado el original en inglés, empiezan a aparecer las traducciones al español. En términos generales, entonces, en forma muy amplia, podemos decir de que el PMBOK está dividido en 10 áreas de gestión, ¿ya?, que nosotros debemos implementar en cualquier proyecto que ejecutemos, las cuales van a ser integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, y la última que se agregó en esta edición, relacionada a los interesados, en realidad. Entonces, estas 10 áreas van a
significar la incorporación, la implementación de técnicas de gestión, de herramientas de gestión que nos van a ayudar a poder realizar o materializar un buen proyecto de acuerdo con los objetivos que se definan. Ya nosotros con esto vamos a seguir todas las etapas de gestión a lo largo del ciclo de vida de un proyecto que normalmente van a estar marcadas por su iniciación, la planificación, que la planificación es uno de los elementos principales para los efectos del Project Management. Luego vamos a tener la ejecución o la implementación con luego el monitoreo de control o seguimiento y finalmente vamos a cerrar un proyecto. Entonces todas estas fases del ciclo de vida van a tener diferentes procesos que están relacionados con estas áreas de gestión, los cuales dentro de una forma organizada, ¿no es cierto?, conforman un sistema de gestión, que es lo que nosotros, como digo, al menos en este curso que tiene un enfoque principalmente hacia el área de costo y financiera, vamos a ver de todas maneras para que ustedes tengan un conocimiento de qué se refiere este sistema que hoy día está siendo muy de moda su aplicación. Y dentro de este sistema, como mencionaba, tenemos el área de gestión de costo que está dividido en 4 procesos. Ya vamos a ver en detalle a qué se refiere en cada uno de esos procesos en el curso y corresponden a la, como decía, planificación, estimación, determinación de un presupuesto y control de costo. ¿Ya? Esos son los procesos generales que se van a aplicar con diferentes herramientas, con diferentes técnicas que son necesarias para poder realizar un control proactivo de nuestras actividades, de tal manera que nosotros tratemos de busquemos asegurar de que el resultado de lo que nosotros hacemos tenga relación con lo que nosotros pensamos que iba a ser desde un principio. Ahora, cuando nosotros hablamos de presupuesto, estamos hablando de margen esperado, de ingresos esperados y de egresos esperados. O sea, esa va a ser la fórmula principal. Recordemos, en la anterior era que la utilidad era igual al precio menos los costos. Esa fórmula simple, acá también tenemos para los efectos de presupuesto, también tenemos una fórmula simple que va a ser que el margen esperado es igual a los ingresos esperados menos los egresos esperados. Y luego vamos a tener que finalmente, como resultado de esta operación, al final vamos a tener un margen o un resultado, también se ocupan indistintamente estos dos términos, que va a ser igual a los ingresos reales menos los egresos reales. Eso va a ser lo que vamos a tener como resultado de una inversión. Para los efectos del inversionista, este resultado puede ser cero, ¿no? Que es durante el momento de la ejecución, la materialización de un proyecto. Para los efectos, por ejemplo, del contratista no puede ser cero, digamos, tiene que ser un valor positivo y dentro de un cierto rango, digamos, un cierto rango de esperado de utilidades para la ejecución de un proyecto. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba al principio, para el inversionista su generación de ganancia no está dentro durante el proceso de la materialización del proyecto propiamente tal, sino que está principalmente basado en la explotación del proyecto, en la operación. Ahora, naturalmente, si tenemos buenos resultados positivos durante la implementación, claro, son recursos adicionales, pero la idea del propietario o del inversionista es tener una cierta ganancia sobre la inversión de acuerdo con los flujos que genera la operación. Y para los efectos del contratista es el resultado al momento del término de la materialización. Esto es importante tener presente porque va a dar punto de vista en la negociación de contratos, en la presentación de los presupuestos, en la forma de control de costos, tiene un enfoque distinto y eso de nosotros es interesante y conveniente que lo sepamos porque nos va a dar una mejor base de negociación cuando nosotros estemos durante los procesos, por ejemplo, dado que estamos hablando de construcción, cuando estemos hablando de los análisis de oferta, los análisis de presupuesto, de negociaciones de contrato, etcétera, para la materialización de un proyecto. Luego la gestión de costos se va a basar principalmente entre los costos esperados versus los costos reales. Vamos a verificar cuáles son las herramientas que vamos a ocupar a través del control de costos, que normalmente se va a basar en los costos planificados versus los reales,
que vamos a implementar el sistema de seguimiento, control y proyección mediante la técnica del valor ganado. Además, vamos a revisar algunas otras técnicas que nos da los conceptos o que nos otorgan, ¿no es cierto?, las especialidades tanto de contabilidad como de finanzas. También podemos tomar prestada alguna herramienta, algunos procesos que nos van a servir. Entonces, dentro de este recorrido, como decíamos, si entramos a la parte de operación, que también tiene en ocasiones algo que decir durante la materialización de los proyectos, nosotros normalmente cuando pensamos en un proyecto, pensamos en lo que se denomina la rentabilidad esperada, como lo veíamos en la primera lámina. Entonces, para los efectos de inversión de proyectos tendremos que evaluar el efecto del tiempo sobre el valor del dinero, y para ello utilizaremos la tasa de descuento, la cual deberíamos de aplicar para atraer a valor presente los flujos de ingresos y egresos que pueda generar un proyecto luego de su entrada en operación. Entonces vamos a ver cómo se hace esto a través de flujo de caja, cuáles son los elementos que van en el flujo de caja. Vamos a ver las fórmulas que se aplican y los conceptos que se aplican para determinar el valor presente de acuerdo con los flujos esperados futuros, y con eso, ¿no es cierto?, vamos a evaluar cuál es la rentabilidad esperada a través de la aplicación de más de una herramienta. Aquí solamente menciono las más conocidas, que son el VAN o el valor actual neto y la tasa interna de retorno o TIR, que son las más habituales, pero ahí también tenemos el tiempo de recuperación de la inversión, tenemos la TIR modificada, y hay otros métodos que son menos utilizados, menos conocidos, pero que puede ser interesante también de conocer. Entonces, ¿a qué nos referimos con el valor? Por ejemplo, esta es nuevamente la parte más sencilla de cuál es la rentabilidad esperada. ¿Qué es lo que significa tener un valor a futuro, ¿no es cierto?, en función de un valor actual. Entonces, la fórmula sencilla es que el valor futuro en este caso va a ser igual al valor actual, al valor presente, el valor de hoy, multiplicado por 1 más la tasa elevado a la cantidad de periodos. ¿Qué es esto? Yo asumo que todos, ¿no es cierto?, conocemos desde un punto de vista matemático que esto es una ecuación exponencial en la cual está elevado a la potencia de los periodos, en la cual nosotros vamos aplicando, ¿no es cierto?, una vez sobre otra, una tasa de reajuste. Entonces, a modo de ejemplo, si nosotros colocamos $1 al día de hoy a una tasa del 9,05% durante 8 años, vamos a tener que, luego de transcurridos estos 8 años, nosotros vamos a tener $2. ¿ya? Ahora, esos $2 van a tener diferente valor adquisitivo dependiendo, por ejemplo, de si las tasas son nominales o reales, es decir, si tiene incluido la influencia de la inflación, por ejemplo. No olvidemos que un dólar hoy día, para hacerlo en términos internacionales, esta medición, si hoy día tenemos $1, ese dólar dentro de un año no va a costar lo mismo. ¿Ya? Entonces, y si lo vemos en términos de nuevo sol o en términos de pesos chilenos o cualquier otra moneda que nosotros veamos, también el valor del dinero se va deteriorando, ¿no es cierto?, a la medida que pasa el tiempo, va siendo afectado por las tasas de inflación. Entonces nosotros tenemos que distinguir si las intereses, las tasas de descuento, las intereses, las tasas en general que ocupamos son intereses reales o nominales, porque van a tener diferentes tratamientos y diferentes significados. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, como decía, a un dólar, a un 9,05% anual durante 8 años, dentro de ese periodo, vamos a tener finalmente que en la caja, en el banco, vamos a tener, en vez de $1, $2. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es la fórmula más simple de cómo relacionamos el valor futuro. Luego, para los efectos, por ejemplo, de las tasas descontadas, ocupamos fórmulas distintas. Para los efectos de determinación de valores perpetuos, de flujo estable. Bueno, todo eso lo vamos a comentar también en el curso, de tal manera que usted, por ejemplo, si alguien le dice, bueno, ¿cuál es la cuota fija mensual de pagar un préstamo en tantos periodos con tal tasa, digamos? Entonces ustedes toman una calculadora financiera, o toman el Excel y dicen, bueno, la tasa, el valor de pago mensual fijo en periodos, y tasa igual, digamos, en periodos
en tal periodo es de tanto, digamos. Entonces ustedes van a poder hacer esos cálculos directamente, que a nivel inclusive de cultura general también sirve, digamos, es bastante útil, porque hay veces que nosotros queremos comprar algo a crédito y queremos saber cuánto va a costar, cuánto sale la cuota, digamos, y eso nosotros lo vamos a ver, saber cómo se calcula y determinar nosotros cuáles son los valores. Bueno, a veces para la determinación de valores de cuotas, por ejemplo, hay otros costos que inciden, pero sí podemos tener una buena idea de cuáles son las magnitudes de los cobros. Cuando nosotros ya entramos en operación, ya pasando, ¿no es cierto?, a la etapa de implementación, vamos a tener que llevar registros contables, vamos a ver cuáles son estos registros en términos generales para entender cómo se generan. Ya entonces vamos a tener que, de acuerdo con la normativa del Perú, vamos a ver que hay libros contables principales y auxiliares. Los principales son libro de inventario y balance, libro diario y libro mayor. Todos estos tres libros tienen que ver cómo nosotros registramos las operaciones diarias y cómo relacionamos estas operaciones a través de un sistema que se llama de doble entrada, digamos, que en el fondo lo que hace es que cada vez que nosotros hacemos un movimiento, lo registramos en lo que se llama un asiento contable, y este asiento tiene dos partidas, que es la partida del principio de partida doble, o también lo podemos asociar a plan de cuentas. Entonces vamos a asociarlo a un par de cuentas y vamos a tener que hacer aplicar este concepto de partida doble de tal manera que nos va a servir como comprobante de que los registros que estamos haciendo realmente cuadran, porque lo vamos a ver ahí como cuál es la lógica que hay detrás. Cuando nosotros, no sé si ustedes seguramente en algún momento deben haber escuchado el tema del debe y del haber. Bueno, vamos a ver cómo se aplica esto, cómo se registra y qué es lo que hay detrás de ello para los efectos de llevar una buena contabilidad, digamos. Y esto se basa, estos sistemas son internacionales, digamos, son todos criterios internacionales, y si uno ve un estado de resultados, un balance de una empresa en el Perú, en Chile, en Colombia, en cualquier otro país, nosotros nos vamos a dar cuenta que su figura es la misma, su forma de cálculo esencialmente es la misma, respetan los mismos principios. Hay varias variables que hay que conocer naturalmente para saber qué significan a veces la forma de representar los números, pero en términos conceptuales, la operatoria, la forma de registrar y de calcular es estándar. Y esto también, entonces, como digo, luego que nosotros registramos todos estos movimientos diarios, los vamos a agrupar, los vamos a analizar, vamos a ordenar la información y vamos a llegar como último, vamos a pasar por varias etapas y finalmente lo que vamos a llegar es a un estado de resultado donde nosotros podemos decir, por ejemplo, que el ingreso neto de una operación fue, en este caso, como el ejemplo dice 480, fue de 480 unidades monetarias, digamos. Entonces, vamos a tener una cierta lógica para determinar estos valores, y estos valores, siguiendo las reglas que nos dan, por ejemplo, SUNAT o los servicios de impuestos particulares en cada país, nos van a decir cómo nosotros registramos, cómo calculamos, y nos van a servir para determinar cuáles son los tributos, los impuestos que tenemos que pagar por las ganancias que nosotros tengamos en nuestras operaciones. Y entonces vamos a tener que, cuando nosotros aplicamos todas estas herramientas, vamos a tener una visión contable de qué es lo que es nuestra operación, y en función de esos datos contables nosotros aplicaremos otras herramientas que son de finanzas, y sobre estas herramientas nosotros vamos a poder proyectar, poder hacer el diagnóstico de cómo está funcionando nuestra empresa a través de la determinación de ratios financieros, a través de la aplicación de ecuaciones que tienen que ver con costo del dinero, con rentabilidad del dinero, y por ejemplo ya el concepto de la utilidad lo vamos a decir, por ejemplo, que va a ser la utilidad neta después de impuestos va a ser igual al resultado operacional multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Eso nos va a dar pie, por ejemplo, para poder calcular cuál es el valor económico añadido de cualquier operación que nosotros estemos estimando, y con eso nosotros sabemos si estamos realmente añadiendo valor a nuestra operación o no, es decir, si estamos produciendo ingresos a nuestras operaciones o no. Siguiendo, ¿no es cierto?, diferentes herramientas financieras, también vamos a poder determinar cómo proyectamos esto en el tiempo,
cómo estamos dentro de la industria, si somos competitivos o no. Entonces nosotros vamos a determinar diferentes radios que son interesantes de comparar con nuestros competidores, con el mercado, para saber dónde estamos con nuestras operaciones. Entonces, los objetivos principales del curso son tomar conocimiento de los conceptos y herramientas de gestión de costos en el marco del PMI. Para eso vamos a ver en forma detallada lo que se refiere a la gestión de costos, y adicionalmente vamos a ver en términos generales a qué se refiere la gestión de proyectos del PMI. Tomar conocimiento de los aspectos más relevantes del área de finanzas, ya que incluye el conocer también cómo se mueve la economía. Vamos a ver, como partimos en esta sesión, cuáles son los conceptos de economía que tenemos detrás de los mercados. Y finalmente vamos a tomar conocimiento de los aspectos más relevantes de las prácticas contables, que nos van a ayudar a determinar, ¿no es cierto?, cómo nosotros registramos la información y cómo podemos hacer link entre cuáles son nuestras operaciones y cómo esto se registra dentro de la actividad contable. Cuando existe una separación entre estos dos áreas, a veces cuesta reflejar cuáles son los costos reales eventualmente, o a veces hacemos trabajo doble. A mí me ha tocado, como conozco este tema, muchas veces me junto con la gente de contabilidad y trato de acordar un plan de cuentas relativamente común, de tal manera que después, cuando yo hago mi evaluación de costos y tengo algunas dudas, voy a contabilidad y veo los registros contables directamente y reviso si es que tengo algún costo mal imputado, mal cargado, o viceversa. También podemos retroalimentar a la gente de contabilidad cuando a veces, por error de desconocimiento eventualmente de qué significan algunos conceptos, quedan mal imputados a cuenta errónea. Entonces uno puede hacer cruces de información y uno se puede ayudar con la gente de contabilidad, digamos. Entonces sale mucho más fácil, y en realidad es bastante interesante poder hacerlo, porque nosotros podemos, en términos contables, nosotros determinamos exactamente y sin duda cuáles son los resultados, digamos, y sin duda porque siguen una lógica y además una normativa respecto de cómo se determinan los resultados. Para los efectos operativos hay alguna diferencia, porque lo que nosotros hacemos son básicamente comparaciones que son aritméticas, ¿no? Nosotros hacemos el más y el menos y con eso nos da un resultado, y con eso nos basta. La gente de contabilidad no hace tan solo el más y el menos, sino que además aplica algunos criterios, y existen, por ejemplo, que se denominan a veces gastos rechazados, que no se aceptan como gastos de operación por su concepto, y aparecen clasificaciones. Por ejemplo, la depreciación. Nosotros en proyecto a lo mejor podemos hacer una depreciación distinta a la que podría ser contabilidad. La contabilidad normalmente tiene que aplicar la depreciación de acuerdo con el marco legal o con el marco tributario y definir una forma de depreciación. Algunos países permiten depreciación acelerada, por ejemplo. Vamos a ver qué significa esto, y otros solamente permiten la desaceleración, amortización o depreciación, la depreciación lineal, digamos, ¿no? Entonces van a haber diferentes marcos, y eso va a hacer una diferencia entre contabilidad y control de costos. Pero para los efectos de lo que es registro del plan de cuentas, de registro de datos, digamos, y de ordenamiento, en esa parte estamos igual, digamos. El tema es cuando procesamos después, cuáles son los resultados, cuáles son los criterios que se aplican para obtener los resultados. Entonces, este curso va a tener como contenidos una visión general de la gestión de proyectos, gestión de costos según el PMBOK, estructura, esta visión general, como decía, de acuerdo con el PMBOK también y el PMI, estructura de los costos de presupuesto, flujo de caja y costos y control de costos, evaluación de inversiones, que va a ser una evaluación de proyectos, introducción a la contabilidad, introducción a las finanzas para poder manejar conceptos generales que nos permitan tener un dominio de algunos elementos o conceptos que pueden ser interesantes de saber. Introducción general a conceptos de economía para ver cómo se mueven los mercados. Gestión de contratos y los costos. Esto tiene que ver cómo nosotros generamos los contratos para tener un control sobre los riesgos, ¿ya? Y tiene incidencia sobre los precios, cómo determinamos los valores de venta, porque va a tener relación con el nivel de riesgo, cómo nosotros los tratamos, manejo de las variaciones de obra, etcétera.
Costos y las áreas de gestión del PMBOK. Vamos a hacer un cruce, un link con algunas de las áreas que tienen más incidencia en los costos, como por ejemplo es el área de gestión de riesgo, el área de gestión del control de cambio, que es parte del área de gestión del alcance, que es el control integrado de cambio, que es un proceso de esta área de gestión. Lo vamos a ver con un poco más de detalle porque estos dos tienen mucha incidencia en la gestión de control de costo o también en la gestión en general que nosotros tengamos. Luego vamos a tener cadena de suministro logística, al menos tener una visión de esto porque tiene mucha influencia dentro de nuestra determinación de costos, sobre todo si queremos optimizar, si queremos determinar, ¿no es cierto?, ser competitivos, necesitamos conocer el concepto de cadena de suministro logística y finalmente vamos a aprovechar de que ya tenemos un buen conocimiento y vamos a ver cómo se genera un plan de negocio, cómo nosotros generamos un proyecto desde su concepción, ¿no es cierto?, para poder hacer evaluación, porque vamos a tener todas las herramientas para poder determinarlo. Y vamos a ver también herramientas específicas que se utilizan en la generación de planes de negocio. El curso se evalúa a través de diferentes porcentajes en función de asistencia, una autoevaluación que es online, una participación en foros de debate. En respuesta a la pregunta inicial, en cada sesión se hace una pregunta que tiene varios objetivos esta pregunta. También tiene es parte de la evaluación final, de la calificación final. Un trabajo individual o grupal, principalmente grupal, para estimular, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo y particularmente en equipos virtuales. Y entonces desarrollando un plan de gestión de costos, eventualmente podríamos agregar algo más, porque depende cómo nosotros lo planteemos, un plan de costos puede ser muy simple. Entonces voy a revisar si es que es necesario incorporar algún otro concepto, como por ejemplo a lo mejor hacer la evaluación de un flujo de caja para determinar un BAN o una TIR. Y luego vamos a tener una evaluación final que va a ser un examen también online. Ventaja de obtener certificación con BS Grupo es que BS Grupo es un Registered Education Provider, lo cual significa que es una organización que cumple con los rigurosos estándares de calidad y efectividad del Project Management Institute, un organismo internacional especializado en la gestión de proyectos, que comentamos algo de ellos. Estructura curricular del programa ha sido aprobada por el PMI, tenemos que verificar, esto normalmente es así, lo que significa que al culminar exitosamente la capacitación, la certificación recibida será reconocida a nivel internacional. Bueno, esto ustedes tienen que verificar con nuestros coordinadores, con nuestros personal del área de comercial, cuáles son las características específicas asignadas a este curso. La plataforma de trabajo de ese grupo posibilita la comunicación sincrónica y asincrónica a distancia, otorgando completa flexibilidad para la asistencia de los alumnos. La posibilidad sincrónica permite la comunicación directa entre los alumnos y el relator, facilitando la posibilidad de intercambio de experiencias tanto en el marco teórico como práctico sobre la gestión de riesgo o la gestión de proyectos, y en este caso lo que estamos viendo, lo que tiene relación con el área contable, el área de finanzas. La idea es que nosotros podamos intercambiar a través de la plataforma, podamos intercambiar experiencias de diferentes proyectos, ¿no es cierto?, diferentes situaciones que podamos enfrentar, y buscamos soluciones o buscamos la experiencia de cada uno, ¿no es cierto?, y aportaré con mi experiencia a las diferentes inquietudes que se puedan presentar. Haciendo un repaso de lo que ya se había dicho respecto de mi experiencia en lo particular, es que soy licenciado en Ciencias de la Ingeniería, magíster en Administración de Empresas, magíster en Dirección de Proyectos. Tengo 2 certificaciones por el Project Management Institute, que es la del Project Management Professional y el Risk Management Professional. Uno es respecto a la gestión de proyectos y el otro se refiere a gestión de riesgo dentro de los proyectos. Mi experiencia profesional son 26 años de experiencia, un poco más, experiencia como gerente de proyecto, con más de 8 años en proyectos de gran tamaño, o depende un poco, a veces los comparativos son
depende, ¿no es cierto?, de qué comparemos, pero cuando me refiero a gran tamaño, como lo dice más abajo, en realidad podría ser a veces tamaño medio, dependiendo de los márgenes de inversión de 350 millones de dólares. Ese proyecto puede que haya salido incluso un poco más. Experiencia como representante de contratista, propietario, supervisión técnica y consultoría.